Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día, bienvenidos. Mi nombre es Saúl López Santizo. En este momento tengo el gusto de compartir con ustedes una enseñanza acerca de la resurrección de Jesús. Vamos a ver por qué es importante este estudio, cuál es el carácter del Jesús resucitado, cuál fue la primera reacción de sus discípulos, hombres y mujeres, y cuál es el resultado de todo esto. Capítulo número 16 del libro de Marcos. Dice así: Pasado el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé fueron y compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, llegaron al sepulcro cuando el sol ya había salido. Y se decían unas a otras: ¿Quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Recordemos entonces de que las mujeres habían dado un seguimiento a todo el proceso de crucifixión porque ellas habían estado ahí presentes. Se habían dado cuenta, según vimos en el capítulo anterior, cómo habían bajado el cuerpo muerto del Señor Jesús. José de Arimatea y Nicodemo lo habían bajado, habían pedido el cuerpo a Pilato. El centurión romano había certificado la muerte del Señor, entonces bajaron el cuerpo y lo llevan a un sepulcro nuevo, cavado en una roca, y las mujeres habían visto dónde le habían puesto. Entonces ellas van y esperan que pase el día de reposo para llevarle y hacer los rituales que según las costumbres judías hacían con los cadáveres, de ponerles ungüentos, especias aromáticas que le ponían en unos paños para envolver los cuerpos. Sin embargo, recordemos de que María, una de ellas, María la hermana de Marta, había ungido los pies, había ungido a Jesús la cabeza, y Jesús había dicho que esa era una unción para su sepultura durante el cuerpo vivo del Señor Jesús. Entonces ellas iban en busca de esta tarea. Según ellas, iban a encontrar a un cuerpo muerto, iban a encontrar un cadáver ahí, y la pregunta era quién les quitaría la piedra que estaba tapando el sepulcro. Habían puesto una gran piedra. Lo que ellas no sabían era que la habían sellado, posiblemente habían puesto cuerdas muy fuertes alrededor de la piedra, sujetándola al sepulcro, y habían puesto a un guardia por petición de los sacerdotes. Habían puesto a un guardia romano que cuidara ahí. Sin embargo, cuando ellos llegaron, dice así: cuando levantaron los ojos, vieron que la piedra, aunque era sumamente grande, había sido removida. Los otros evangelios nos hablan de que hubo un gran terremoto y que un ángel del Señor bajó y removió la piedra. La piedra fue removida, no para que el Señor saliera, porque el Señor ya había salido. La piedra fue removida para que los discípulos y las mujeres entraran y fueran testigos de la resurrección del Señor. En otros evangelios también encontramos de que los soldados se asustaron mucho y vieron todo esto, y fueron también testigos del terremoto y de la remoción de la piedra, y también de la
de la presencia aquí de este ser sobrenatural que es un ángel. Dice, entraron en el sepulcro, dice aquí. La piedra estaba removida, estaba abierta la tumba, entraron en el sepulcro, versículo 5, y vieron a un joven sentado al lado derecho, vestido con ropaje blanco, y ellas se asustaron. Aquí entonces hay una reacción natural que se repite como denominador común cuando alguien mira lo sobrenatural, pues hay un asombro ahí. Aquí se están asustando las mujeres, y generalmente cuando aparece un ángel lo presentan como un joven. Aquí está vestido de ropa blanca, así majestuoso, y ellas se asombran, pero él les habla aquí, les habla, les da la buena nueva y les da una comisión, dice así. Pero él, o sea, el ángel les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Lo que vieron entonces fue el lugar donde lo pusieron. Le está mencionando aquí como Jesús el Nazareno, porque era el nombre terreno que el Señor tenía, era de Nazaret, el que había sido crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Entonces ellas vieron efectivamente. Entonces les da aquí la comisión. Dice, id, decid a los discípulos, a sus discípulos y a Pedro. Él va delante de vosotros a Galilea. Ahí le veréis tal como os dijo. El Señor entonces les había dado una promesa antes de morir, que Él iba a resucitar y que se iban a juntar en Galilea. El Señor entonces es fiel a su palabra, Él siempre es fiel a sus promesas. El ángel les dijo, id y díganle a los discípulos y a Pedro, o sea, da énfasis aquí a Pedro. Recordemos que Pedro había negado muy enfáticamente al Señor y posiblemente estaba deprimido, se sentía apartado. Y aquí vemos en primer lugar entonces que el carácter de Dios, del Cristo resucitado, es un carácter de amor, de misericordia, de restauración a sus discípulos. Y dice que ellas, saliendo, huyeron del sepulcro, porque un gran temblor y espanto se había apoderado de ellas, y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Aquí se está refiriendo más que todo a que en el camino ellas no dijeron a nadie nada, sino que fueron y dieron el mensaje a los discípulos. Pero vamos a ver que ellas tuvieron temor, tuvieron miedo, porque es una reacción humana muy natural. Y luego dice aquí el versículo 9, después de haber resucitado muy temprano, el primer día de la semana, Jesús se apareció primeramente a María Magdalena, de la que había echado fuera 7 demonios. Aquí vemos entonces la gracia y la misericordia de Dios, que en primer lugar es a María Magdalena la que se le aparece, la primera testigo, y no era por buenas obras, porque aquí está diciendo que había sido liberada de 7 demonios, había salido del reino de las tinieblas, pero aquí estaba ella como discípula y estaba como testiga de lo que de la resurrección del Señor. Y ella fue y se lo comunicó a los que habían estado con él, que estaban lamentándose y llorando. Entonces hay un estado de ánimo aquí bastante deprimido, podemos decir, de los discípulos, que estaban lamentándose y llorando. Ellos no esperaban y no habían creído lo que Jesús había dicho, que iba a morir y resucitar al tercer día.
Pero el Señor, con su gracia y su misericordia, los iba a restaurar. Cuando ellos oyeron que Él estaba vivo y que ella le había visto, o sea, María Magdalena, se negaron a creerlo. Es la primera reacción entonces que estamos viendo aquí de los discípulos, es que por su estado de ánimo ellos no aceptaron la verdad. Cuando nosotros tenemos temor, lo que miramos es lo terrenal y no miramos la verdad, lo que sucede en el mundo espiritual, lo que Dios dice en su palabra. Después de esto se apareció en forma distinta a dos de ellos cuando ellos iban en camino al campo. Aquí posiblemente se está refiriendo a los discípulos de Maús que nos menciona Lucas en su capítulo 24. Y estos fueron y se lo comunicaron a los demás, pero ellos tampoco creyeron. Entonces vamos a ver aquí que el Señor, a pesar de que los discípulos, las mujeres, no creyeron, a pesar de que sus enemigos estaban en contra de todo lo que era el mensaje del Señor, el Señor no depende de las circunstancias para hacer su obra. Él hizo una obra perfecta cuando murió en la cruz del Calvario, no necesitó ayuda de ningún ser creado. Él resucitó entre los muertos. Y vamos a ver que la resurrección es una prueba de que hay vida después de la muerte. Es una esperanza también para nosotros que resucitaremos en su venida o seremos transformados cuando Él venga. Después de que los discípulos ven entonces al Señor Jesús resucitado, ellos valientemente predicaron el Evangelio por todas partes, con milagros sobrenaturales y con recursos también sobrenaturales. Dice, ya para terminar, dice el apóstol Pablo en Romanos 4:25, que el Señor Jesucristo murió por nuestras transgresiones y resucitó para nuestra justificación. Y también dice Romanos 1:4 que Él fue declarado Hijo de Dios con poder durante la resurrección. Fue declarado Hijo de Dios con poder conforme al Espíritu de Santidad, dice, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Ahora Él vive, como dice Hebreos también, 7:25, y Él es poderoso para salvar para siempre a todos los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Él vendrá pronto, como dice Tesalonicenses 4:14, si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Él a los que durmieron en Jesús. La resurrección de Jesús nos afirma nuestra fe hoy. Es un gran resultado porque nos da a nosotros también esperanza, nos da seguridad eterna. El sacrificio de Dios fue perfecto como Cordero de Dios, fue aceptado y nosotros fuimos completamente justificados. Y en esa obra perfecta también somos santificados y preparados para vivir aquí una vida agradable ante Dios con victoria, y nos da seguridad de una perfecta salvación. Somos salvos, nosotros somos libres, sanos, preservados y preparados por la obra perfecta de Cristo que murió y resucitó, por lo cual debemos nosotros reconocerle, creerle, recibirle y confesarle como Señor en todas las áreas de nuestra vida. Si tú no lo has hecho todavía, te invito a que tú confieses con tu boca que Jesús es el Señor y creas con tu corazón que el Señor le resucitó de entre los muertos. Que Dios te bendiga en este momento y te guarde. Espero que sea de bendición este estudio. Te invito a escucharlo otra vez, a poder ver los
anteriores y que si no te has suscrito, que te puedas suscribir haciéndole clic a la campanita de notificaciones. Amén.